Hola, soy Yorma de Stockton Studio y en este video vas a aprender a pulir terrazo de una forma muy natural. En un reel o un TikTok que puedes ver en mis redes sociales, puedes ver el proceso del molde y el vaciado de esta placa. Y en este video vas a conocer el desbaste, el pulido y el sellador. El objetivo de esta placa es darle un uso como mesa, así que sí es muy importante que tenga un acabado liso y sellado. Más adelante verás la parte del pulido, por el momento te voy a hablar del desbaste. Este lo hice con una máquina que ya tienes un review en mi canal, por si quieres saber cuál es el modelo exacto que utilizo para este tipo de proceso. Aunque también lo puedes hacer con otra herramienta de velocidad variable utilizando una copa de diamante. Esta parte es fundamental porque es la que va a hacer que aparezca el agregado y nos dé el efecto terrazo. Es muy importante siempre utilizar tu equipo de seguridad, como mínimo tus lentes y el respirador. Y ya si quieres utilizar algún protector auditivo para evitar tanto ruido de las máquinas, también está perfecto. Recuerda que el proceso de desbaste se hace a revoluciones bajas, a 3000 revoluciones por minuto. Hay diferentes copas que puedes utilizar. Yo utilizo la de ring continuo, que es la más efectiva para que no se despostille fácilmente de las esquinas, pero también tiene que ver mucho la práctica que tengas con la herramienta. Ya una vez que tienes el agregado expuesto para tener el efecto de terrazo, podemos pasar a la parte del pulido, la cual te estaré compartiendo y narrando en la siguiente parte del video. Te recuerdo que puedes visitar mis redes sociales. Ahí en Instagram podrás ver un preview de mi guía PDF de lavabos de terrazo. Y de igual manera tengo un curso en videos en donde hacemos un terrazo con vidrio. Suscríbete a este canal para poder yo seguir haciendo este tipo de videos y coméntame cualquier duda para contestarte lo antes posible. Aquí puedes ver la placa de terrazo que está completamente desbastada, ya se ve el agregado, pero también puedes notar que está encima de la estructura metálica que conforma la mesa. El pulido es preferente hacerlo con agua por dos razones. La primera es que vamos a utilizar unos pads de diamante, estos están hechos de resina, y al momento de hacer fricción con la superficie de concreto, esta puede dejar algunas manchas por el calor o porque se quema el material de la resina con el concreto. Y el pad con el que vamos a empezar es del grano número 50. Este pad nos ayuda a quitar todos los raspones que nos dejó la copa anterior o la copa de diamante. También esta máquina es de revoluciones bajas, estamos haciendo un pulido a 3000 revoluciones por minuto. Y algo que es muy importante es hacer un biselado en todas las esquinas de nuestra pieza de concreto, lo cual nos ayuda a que el concreto no se despostille. Esto lo estamos haciendo con el pad número 50, ahora ya pasamos al pad número 100. Y por el momento vamos a seguir con las mismas revoluciones, 3000 por minuto. Todo esto que estás viendo requiere de bastante paciencia, ya que estamos haciendo un pulido o el detallado final de cómo queremos que nuestra superficie se vea. Y los pads siempre van doblando el número, es decir, 50, 100, después seguiría la número 200, 400, 800, así hasta el número 6000. En este punto estamos con el pad número 800, este ya nos empieza a generar un brillo natural en el concreto, y entre más fino es el pad de diamante, mucho más cuidado debemos de tener porque es más propenso a que se queme el material. Para ello vamos a tener nuestra superficie húmeda constantemente. Ahora un pequeño secreto o un tip muy valioso. Cuando llegues al pad número 1500, sube la velocidad a la número 2. Esto, dependiendo de la máquina, serían aproximadamente 4500 revoluciones por minuto. Esto nos va a dar un brillo mucho más natural en el concreto. Las imperfecciones son parte natural del cemento o del terrazo, y aquí lo que puedes hacer, si ves algunos poros, es resanarlo con una pasta de cemento del mismo color del fondo, en este caso blanco. Luego con una lija fina, número 320, detallas esos espacios en donde pusiste la pasta. Estos detalles pueden suceder en mayor o menor medida, pero es importante resanarlos. Ya finalizado vamos a poner el sellador, el cual está hecho a base solvente y nos ayuda mucho a repeler impurezas que le pudieran caer al terrazo, sobre todo tratándose de una mesa en la que puede estar expuesta a ciertos alimentos que pueden manchar el concreto. Este lo puedes aplicar con una esponja y después dejará secar por al menos una hora para poner una segunda capa. Luego dejará secar por 48 horas y la mesa quedará funcional. Pero aquí puedes ver la diferencia entre un lado que tiene el sellador y otro que aún todavía no lo tiene, ya que este sellador nos ayuda también a intensificar el color, cosa que también estoy buscando para destacar el efecto terrazo. Aquí tenemos ya la mesa terminada, y aunque el video es corto, realmente es un proceso de mucha paciencia y de detalle. Puedes ver los otros videos para que conozcas la fórmula de este vaciado, y sigue estos tips para utilizar la máquina correcta, los pads y las velocidades adecuadas para lograr este efecto terrazo garantizado.